En la historia de hoy, ella metió a su amante en casa. Su hija me llamó llorando. Ahora peleamos por la custodia en la corte. La luz azulada de la pantalla del iPad era la única iluminación en el dormitorio a las 2 de la madrugada, proyectando sombras largas y fantasmales sobre las paredes de color crema que habíamos pintado juntos hace 3 veranos. No debería haber estado despierto, y mucho menos debería haber tenido ese dispositivo en mis manos. Se suponía que solo lo había tomado para desactivar una alarma recurrente que había sonado por error, una de esas tareas domésticas triviales que componen la vida en pareja. Pero el destino, o quizás el subconsciente que siempre sabe más que nosotros, hizo que mi dedo se deslizara sobre una notificación entrante justo antes de bloquear la pantalla. No fue un sonido lo que rompió mi vida esa noche, fue una imagen, una miniatura en la galería de fotos sincronizada que no debería haber estado allí. Verónica, mi pareja desde hacía 10 años, dormía a mi lado. Su respiración era rítmica, profunda, la respiración de alguien con la conciencia tranquila o, peor aún, de alguien a quien ya no le importa lo suficiente como para sentir culpa. Miré su rostro relajado en la penumbra, ese rostro que yo había amado con una devoción casi religiosa, y luego volví a mirar la pantalla. Mis manos empezaron a temblar con una violencia que casi hizo que se me cayera la tableta. Abrí la galería. No era una sola foto, eran cientos. Una carpeta oculta, mal nombrada como trabajo-proyectos, que contenía la crónica detallada, gráfica y humillante de la demolición de mi vida. Había fotos de escenas románticas en restaurantes que yo no conocía, selfies en habitaciones de hotel de lujo con sábanas deshechas, videos cortos de risas cómplices en un coche deportivo, y en todas ellas aparecía él, Gustavo, su jefe, el director regional de ventas, el hombre que había venido a cenar a nuestra casa en Navidad, al que yo le había servido vino, al que le había estrechado la mano agradeciéndole por cuidar de la carrera de Verónica. La náusea me golpeó como un puño físico en el estómago. Tuve que correr al baño, cerrando la puerta con cuidado para no despertarla, y vomitar en silencio. Me quedé allí, sentado en el suelo frío de baldosas, abrazando mis rodillas, temblando, con el iPad todavía en la mano como una prueba del delito. Las fechas de las fotos se remontaban a 6 meses atrás. 6 meses de viajes de negocios que eran escapadas románticas. 6 meses de horas extras que eran encuentros en moteles. 6 meses de llegar a casa, besarme y preguntarme cómo había estado mi día, mientras llevaba el olor de otro hombre en la piel. Pero lo que me rompió, lo que realmente me hizo sentir que el suelo se abría bajo mis pies, no fue la traición sexual. Fue ver una foto específica, una tomada hace 2 semanas. En la foto, estaban Verónica, Gustavo y Camila, mi hija. Bueno, la hija de Verónica, pero mi hija en todo lo que importa. Camila tenía 15 años. Yo la había criado desde que tenía 4. En la foto, estaban comiendo helado en un parque. Camila sonreía tímidamente. El pie de foto, escrito por Verónica, decía, construyendo nuestra nueva familia poco a poco. Gus es tan bueno con ella. Me levanté del suelo, me lavé la cara con agua helada. Me miré al espejo y vi a un hombre de 40 años que acababa de envejecer una década en 10 minutos. Mis ojos estaban rojos, inyectados en sangre. La tristeza dio paso a una furia fría, clínica, absoluta. Salí del baño. Encendí la luz del dormitorio principal. Verónica se despertó sobresaltada, cubriéndose los ojos con el antebrazo. ¿Martín? ¿Qué pasa? ¿Qué hora es? Preguntó con voz pastosa. No dije nada. Solo le lancé el iPad sobre el edredón. Cayó abierto, mostrando una foto de ella y Gustavo besándose en un jacuzzi. Verónica miró la pantalla. Se quedó inmóvil. No hubo gritos de sorpresa, no hubo negación histérica. Solo un suspiro largo, pesado, de resignación. Se sentó en la cama, acomodándose el cabello, y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Supongo que tenía que pasar tarde o temprano, dijo. Su tono era aburrido, como si estuviéramos discutiendo una factura atrasada. ¿Eso es todo lo que tienes que decir? Pregunté. Mi voz era un susurro ronco, irreconocible. 6 meses, Verónica, Gustavo, ¿metiste a Camila en esto? No la metí en nada, respondió ella a la defensiva, cruzándose de brazos. Solo quería que se fueran conociendo. Gustavo y yo nos amamos, Martín. No lo planeé, simplemente sucedió. La conexión fue inmediata. Él me entiende a un nivel intelectual y profesional que tú, bueno, tú eres un buen hombre, pero te has estancado. ¿Estancado? Repetí, incrédulo. Trabajo 12 horas al día para pagar esta casa, para pagar el colegio privado de Camila, para que tú puedas tener tus proyectos. Exacto. Eres un proveedor. Gustavo es un compañero, un igual. Mira, no quería lastimarte, pero nuestra relación estaba muerta hace años. Solo seguíamos juntos por inercia. Y por Camila. No te atrevas a mencionar a Camila, le advertí, dando un paso hacia la cama. Si la usaste para cubrir tus mentiras, si la hiciste partícipe de esto. Camila no sabe nada de la infidelidad, mintió ella, aunque la foto decía lo contrario. Solo piensa que Gustavo es un amigo del trabajo, pero se llevan bien. Martín, esto se acabó. Quiero que te vayas. Me quedé paralizado. ¿Que yo me vaya? Esta es mi casa. Yo pago la hipoteca. La casa está a nombre de los dos, corrigió ella con una sonrisa cínica. Pero Camila vive aquí, y no voy a sacar a mi hija de su hogar. Si quieres pelear la casa, hazlo en la corte, pero por ahora, la que se queda soy yo. Y Gustavo se mudará aquí el mes que viene. ¿Qué? Lo que oíste. No voy a esconderlo más. Te doy el fin de semana para que saques tus cosas. Camila se va mañana temprano a un campamento escolar de 3 días. Es el momento perfecto. Cuando ella vuelva el domingo, tú ya no estarás y yo podré explicarle las cosas a mi manera. Vas a manipularla, dije, sintiendo un dolor agudo en el pecho. Vas a decirle que yo la abandoné. Le diré lo que sea necesario para que la transición sea suave. Martín, acéptalo. No eres su padre. No tienes derechos legales sobre ella. Su padre biológico es Sergio, aunque sea un inútil. Tú eres el exnovio de su madre. Nada más. Esas palabras, nada más, fueron el golpe de gracia. Durante 10 años, yo había
había sido el que le enseñó a andar en bicicleta, el que curó sus rodillas raspadas, el que fue a todas las reuniones de padres, el que la consoló cuando tuvo su primer desamor. Yo era su padre en cada fibra de mi ser. Pero ante la ley, y ante la crueldad de Verónica, yo era un fantasma. No dormí esa noche. Pasé las siguientes 48 horas en un estado de automatismo zombie. Empaqué mis cosas. No me llevé muebles, no me llevé electrodomésticos. Solo mi ropa, mis libros y mis documentos. Y las fotos. Saqué todas las fotos donde aparecíamos Camila y yo de los álbumes. El domingo por la mañana, estaba parado en la puerta con una última caja de cartón en las manos. Verónica estaba en la cocina, bebiendo vino a las 11 de la mañana, esperando a que me fuera para recibir a Gustavo. ¿Ya terminaste?, preguntó sin mirarme. Sí, dije. Dejé las llaves sobre la mesa. El sonido metálico resonó como un disparo. Solo espero que sepas lo que haces, Verónica. Camila no es tonta. Ella se dará cuenta. Camila estará bien. Ella se adapta. Vete, Martín. Salí de la casa sin mirar atrás. No pude despedirme de Camila. No pude abrazarla. Sabía que si la veía, si escuchaba su voz, no tendría la fuerza para irme. Me subí a mi coche y conduje hasta un motel barato en la autopista. Lloré todo el camino. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, gritando dentro del coche cerrado, golpeando el volante. Había perdido a mi mujer, mi casa y, lo más doloroso, a mi hija. Los primeros 3 meses fueron una neblina gris de supervivencia básica. Encontré un apartamento tipo estudio en el centro de la ciudad, un lugar pequeño, frío y funcional, lejos de los suburbios verdes y familiares donde habíamos vivido. Era un espacio estéril, una cama, una mesa, una silla y una ventana que daba a un callejón de ladrillos. Justo lo que merecía, o eso me decía mi depresión. Me sumergí en mi trabajo como analista de sistemas. Me convertí en el primero en llegar a la oficina y el último en irme. Trabajaba 14 horas al día, aceptaba proyectos los fines de semana, todo para no tener que volver a ese apartamento silencioso, para no tener que pensar. Intenté contactar a Camila desesperadamente. Le envié mensajes de WhatsApp explicándole que la quería, que no la había abandonado. Cami, te extraño, llámame cuando puedas. Pero los mensajes nunca llegaban. Un solo tic gris. Me había bloqueado. La llamé por teléfono, buzón de voz directo. Le escribí por Instagram, bloqueado. Verónica había hecho un trabajo de limpieza eficiente. Me había borrado digitalmente de la vida de la niña. 2 semanas después de mi salida, no pude aguantar más. Fui a la salida de su escuela secundaria. Me estacioné en la acera de enfrente, sintiéndome como un criminal, esperando que sonara la campana. Cuando los estudiantes empezaron a salir, mi corazón latía desbocado. La vi. Salía con un grupo de amigas, riendo. Se veía más delgada, un poco pálida, pero era ella, mi Cami. Llevaba la mochila azul que yo le había comprado al inicio del curso. Bajé del coche y alcé la mano. Camila, grité, intentando que mi voz sonara normal. Ella se detuvo, giró la cabeza. Cuando me vio, su sonrisa se desvaneció instantáneamente. Por un microsegundo, vi un destello de esperanza en sus ojos, una chispa de la niña que corría a mis brazos. Pero fue fugaz. Inmediatamente, su rostro se endureció. Una máscara de dolor y rabia cayó sobre sus facciones. Dijo algo a sus amigas y empezó a caminar rápido en dirección contraria, hacia la zona de recogida de coches. Camila, espera, solo quiero hablar. Di unos pasos hacia ella. En ese momento, un coche deportivo negro, un BMW último modelo, se detuvo bruscamente frente a ella. La ventanilla del conductor bajó. Era Gustavo. Llevaba gafas de sol y una sonrisa triunfal. Sube, Cami, le dijo. Camila me miró una última vez antes de subir. Su mirada no era de odio, era de decepción. Una decepción profunda y adulta que me rompió el alma. Se subió al coche de lujo. Gustavo me miró, me hizo un gesto despectivo con la mano y arrancó, dejando una estela de humo y arrogancia. Entendí el mensaje. Verónica había ganado la narrativa. Seguramente le había dicho que yo tenía otra mujer, que me había cansado de mantenerlas, que las había abandonado por egoísmo. Yo era el villano, y Gustavo era el héroe rico que venía al rescate. Me retiré. Pensé que era lo mejor. Pensé que, si forzaba las cosas, solo le causaría más daño y confusión. Déjala sanar, me dije a mí mismo en las noches de insomnio. Con el tiempo crecerá, entenderá, buscará la verdad. Qué equivocado estaba. No tenía idea del infierno que se estaba gestando en esa casa que yo había pagado. La vida de soltero a los 40 años es una experiencia alienante cuando has pasado la última década siendo un hombre de familia. Mis amigos intentaban animarme, sacarme a beber, presentarme mujeres. Eres joven, Martín, tienes buen trabajo, olvídate de esa bruja, me decían. Pero yo no extrañaba a Verónica, su traición había cauterizado el amor. Extrañaba la rutina de padre. Extrañaba ayudar a Camila con su tarea de álgebra imposible. Extrañaba nuestras sesiones de cine de terror los viernes por la noche con palomitas quemadas. Extrañaba ser necesitado. 6 meses pasaron. 6 meses de silencio absoluto. El invierno llegó y se fue. Hasta que una noche de martes, una noche cualquiera de lluvia, a las 2:30 de la madrugada, mi teléfono personal, el que nunca sonaba a esas horas y que mantenía encendido solo por un milagro, comenzó a vibrar violentamente sobre la mesita de noche de metal. Me desperté de golpe, con el corazón en la garganta. Miré la pantalla, entrecerrando los ojos por el brillo. Era un número desconocido. Normalmente no contestaría, pensaría que es spam o un error,
pero algo en mi instinto, ese sexto sentido visceral que desarrollan los padres y que nunca se apaga, me hizo deslizar el dedo con urgencia. Diga, mi voz era ronca, pastosa por el sueño. Al principio, solo escuché silencio, y luego, una respiración agitada, entrecortada, húmeda, el sonido inconfundible de alguien que está tratando de no hacer ruido mientras llora con desesperación. Hola, repetí, sentándome en la cama, ya totalmente alerta, con la adrenalina disparándose. ¿Quién es, papá?, susurró una voz que conocía mejor que la mía propia, una voz que no había escuchado en medio año. Mi mundo se detuvo. Camila, Cami, ¿eres tú, mi amor? Papá, ven por mí, por favor, te lo suplico, ven por mí, tengo miedo. ¿Dónde estás? ¿Qué pasó? Me levanté de un salto, encendiendo la luz, buscando mis pantalones con una mano temblorosa mientras presionaba el teléfono contra mi oreja con la otra. Estoy en el parque, el que está cerca de la casa vieja, el de los columpios oxidados donde me caí una vez. Por favor, date prisa, está muy oscuro y tengo frío, no quiero que me encuentren. Voy para allá, salgo ahora mismo, no te muevas, escóndete detrás de los arbustos. Llego en 10 minutos, no cuelgues, se me va a acabar la batería. Su voz se quebró en un sollozo. Papá, él está muy loco. ¿Quién? Cami, ¿quién está loco? Pero la llamada se cortó. Maldije en voz alta. Me vestí en 10 segundos, agarré las llaves y salí corriendo del apartamento. Bajé las escaleras de 3 en 3. Me subí al coche y conduje como un maníaco, saltándome semáforos en rojo en las calles desiertas y mojadas de la ciudad dormida. Mi mente era un torbellino de escenarios catastróficos, cada uno peor que el anterior. ¿La habían lastimado? ¿Había huido? ¿Alguien la perseguía? Llegué al parque en 8 minutos que parecieron 8 años. Estaba oscuro, iluminado apenas por una farola parpadeante. La lluvia caía fina y constante. Camila, grité en voz baja, bajando del coche, corriendo hacia la zona de juegos infantiles. La vi. Estaba hecha un ovillo debajo del tobogán de plástico, intentando protegerse de la lluvia. Llevaba una mochila escolar grande abrazada contra su pecho. Vestía un pijama de algodón fino con una sudadera gris encima que le quedaba grande. Y lo peor, estaba descalza. Solo llevaba unos calcetines blancos empapados en el barro. Cami. Ella levantó la cabeza. Al verme, su rostro se descompuso en un llanto de alivio tan puro y doloroso que me hizo daño físico verlo. Se levantó tambaleándose y corrió hacia mí. Se lanzó a mis brazos con una fuerza desesperada. La abracé, la envolví con mi cuerpo, sintiendo cómo temblaba violentamente contra mí. Estaba helada. Ya estoy aquí, mi niña, ya estoy aquí. Estás a salvo, nadie te va a tocar. La cargué casi en peso hasta el coche, la metí en el asiento del copiloto y encendí la calefacción al máximo. Me quité mi chaqueta y se la puse sobre los hombros. Ella no dejaba de temblar y sollozar. ¿Qué pasó?, pregunté suavemente, examinando su rostro a la luz de la lámpara interior del coche. Tenía el rímel corrido por toda la cara, pero debajo del maquillaje y las lágrimas, vi algo más. Tenía el labio inferior partido, con sangre seca, y cuando se ajustó la chaqueta, vi las marcas de unos dedos, un moretón incipiente en forma de mano, apretado en su antebrazo derecho. Sentí una furia asesina, una oscuridad roja, nacer en mi estómago. ¿Quién te hizo esto?, pregunté, mi voz temblando de rabia contenida. ¿Tu madre? Camila negó con la cabeza, incapaz de hablar al principio. Tomó aire, tragando saliva. No, Gustavo. El nombre detonó en mi cabeza. ¿Gustavo te pegó? Él estaba borracho. Siempre bebe, papá. Desde que se mudó, mi mamá y él estaban peleando. Otra vez. Gritan todas las noches. Él empezó a tirar cosas, rompió un jarrón. Yo salí de mi cuarto para defenderla porque le estaba gritando muy feo. Le decía que era una inútil. Le dije que la dejara en paz, que se callara. Y él se volvió hacia mí. Tenía los ojos rojos. Me empujó contra la pared del pasillo. Me dijo que no me metiera, que yo era un estorbo, que desde que llegué a su vida solo causo problemas y gastos. Me agarró del brazo muy fuerte y me dio una bofetada. Camila rompió a llorar de nuevo, tocándose el labio hinchado. Me dolió mucho, papá. Nunca nadie me había pegado. ¿Y tu madre?, pregunté, temiendo la respuesta, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. ¿Qué hizo Verónica? Camila levantó la vista. Sus ojos grandes y oscuros estaban llenos de una decepción tan profunda, tan adulta, que supe que su infancia había terminado esa noche. Ella no hizo nada, papá. Se quedó ahí parada, mirando, con su copa en la mano. Y luego se acercó a él, lo abrazó. Le dijo a él que se calmara, que yo estaba en una edad difícil, que era rebelde y que no le hiciera caso. Y a mí me gritó que me fuera a mi cuarto y que dejara de provocarlo. Que Gustavo estaba estresado por el trabajo y que yo solo empeoraba las cosas. Dios mío, susurré, horrorizado por la cobardía de esa mujer. Me fui a mi cuarto. Trabé la puerta con una silla porque tenía miedo de que él entrara. Escuché cómo seguían discutiendo y luego, ruidos raros. Empaqué mi mochila con lo básico. Abrí la ventana, salté al techo del garaje y bajé por el árbol, como cuando me escapaba para verte a escondidas hace años. Corrí hasta aquí sin zapatos porque no me dio tiempo a ponérmelos. Le pedí el teléfono a un señor que paseaba a su perro para llamarte. Me sabía tu número de memoria, aunque mamá me dijo que lo habías cambiado y que no quería saber nada de mí porque tenías una nueva familia. Eso es mentira, Cami. Es una mentira podrida. Nunca cambié mi número. Te llamé 1000 veces. Te escribí 1000 veces. Estaba bloqueado. Nunca te abandoné. Lo sabía, dijo ella, apoyando la cabeza en mi hombro, agotada. En el fondo lo sabía. Sabía que vendrías. La llevé a mi apartamento. Entramos en silencio en el edificio para no despertar a los vecinos. Le preparé un baño caliente, le di una camiseta mía para dormir y le curé el labio con cuidado. Le preparé un chocolate caliente y unas tostadas, que devoró como si llevara días sin comer bien. Le cedí mi cama. Yo me quedé en el sofá de la sala, sentado en la oscuridad, vigilando la puerta con un bate de béisbol
béisbol de aluminio apoyado en mis rodillas, esperando que Gustavo o Verónica aparecieran derribando la puerta, pero no vinieron. La noche pasó en un silencio tenso. A la mañana siguiente, la luz del sol trajo consigo la realidad legal fría y dura. Yo no era su padre biológico. No la había adoptado legalmente porque el padre biológico de Camila, un tipo llamado Sergio que vivía en otro país y que nunca había enviado un centavo, se había negado a firmar los papeles de renuncia de patria potestad hace años por orgullo machista, a pesar de no tener contacto con ella. Ante la ley, yo era un extraño, un exnovio, que tenía a una menor de edad en su casa sin el consentimiento de la madre. Eso se llama secuestro, sustracción de menores. Sabía que tenía que actuar rápido, con precisión quirúrgica y con inteligencia. No podía simplemente esconderla. Verónica llamaría a la policía en cuanto se diera cuenta de que la cama estaba vacía, no por amor, sino por miedo al escándalo y por control. Llamé a las 7 de la mañana a Ernesto, un viejo amigo de la universidad, ahora un abogado tiburón especialista en derecho de familia y penal. Ernesto, despierta, tengo un problema grave. Tengo a la hija de mi ex en mi casa. Se escapó anoche. Su padrastro la golpeó, tiene marcas, y la madre lo permitió y encubrió. Ernesto se despertó al instante. Su voz cambió a modo profesional. Martín, escúchame bien y no hagas ninguna estupidez. Tienes que ir a la policía, ahora mismo. No esperes ni una hora. No esperes a que ellos te denuncien a ti por secuestro. Tienes que denunciar tú primero. Lleva a la niña a la comisaría de familia y menores. Que le hagan un examen médico forense inmediato para constatar y datar las lesiones. Si ella declara ante un oficial que huyó por violencia doméstica, que teme por su integridad física y que tú eres su refugio seguro, la policía tiene la obligación de protegerla. Te darán una custodia temporal de emergencia o la pondrán en servicios sociales, pero al menos no irás a la cárcel y quedará constancia del abuso. No quiero que vaya a un centro de menores, Ernesto. Eso la mataría. Quiero que se quede conmigo. Eso es más difícil, Martín. No tienes vínculo biológico, pero el primer paso es documentar el abuso y abrir el expediente. Si no lo haces tú, lo harán ellos contra ti y perderás toda credibilidad. Vamos. Te veo en la comisaría central en 20 minutos. Lleva fotos si puedes. Desperté a Camila. Tenía los ojos hinchados, pero se veía más tranquila al verme allí. Le expliqué la situación con delicadeza pero con firmeza. Cami, tenemos que ir a la policía. Tenemos que contar lo que pasó anoche. Es la única forma de que no te obliguen a volver a esa casa hoy mismo con la policía. Necesitamos que un médico vea tu brazo y tu labio. Ella tuvo miedo. Se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Me van a llevar a un orfanato? No, si yo puedo evitarlo. Lucharé con todo lo que tengo. Pero necesito que seas valiente y digas la verdad. Ella asintió. Confiaba en mí. En la comisaría, el proceso fue duro, burocrático y frío. Camila tuvo que contar su historia 3 veces, a un oficial de recepción, a una trabajadora social y finalmente a la inspectora Rivas, una mujer seria de la unidad de menores. Le tomaron fotos de los golpes bajo una luz brillante. Yo declaré como testigo de su estado al encontrarla y mostré los registros de llamadas de madrugada. Mientras estábamos allí, en una sala de espera gris, llegó el huracán. Verónica entró hecha una furia, con gafas de sol oscuras y el pelo revuelto. Gustavo venía detrás, con aspecto de tener resaca, pero se veía extrañamente tranquilo, arrogante, como si esto fuera un trámite molesto. Ese hombre secuestró a mi hija, gritó Verónica en cuanto me vio, señalándome con un dedo acusador. Es un obseso, la ha estado acosando, la manipuló para que se fuera. Quiero que lo arresten. La inspectora Rivas salió de su despacho. Su presencia impuso silencio. Señora, baje la voz. Estamos en una comisaría, no en un mercado. Su hija está aquí por voluntad propia y está presentando una denuncia formal por agresión física y maltrato contra el señor, miró sus notas, Gustavo Salinas, y contra usted por negligencia y encubrimiento. Verónica palideció. Se quitó las gafas de sol. Tenía ojeras profundas. Miró a Gustavo con pánico. Eso es ridículo. Es una adolescente rebelde. Se inventa cosas para llamar la atención porque le quitamos el celular y la castigamos. Se golpeó ella sola para culparnos. Tiene el labio partido y hematomas en el brazo con la forma de unos dedos de adulto. Señora, dijo la inspectora Rivas con frialdad. Y ha declarado que usted presenció la agresión y no intervino. Eso la convierte en cómplice. Gustavo soltó una risa burlona, cruzándose de brazos. Mire, oficial, yo solo intenté disciplinarla. La niña es una malcriada, una irrespetuosa. Me faltó al respeto en mi propia casa, me insultó. Unos empujones y una nalgada no son delito. Es educación. Golpear a una menor en la cara es delito. Señor, dijo la inspectora, acercándose a él. Queda detenido preventivamente para prestar declaración. Y usted también, señora. Servicios Sociales ha tomado la custodia provisional de la menor mientras se investiga el entorno familiar. Fue una pequeña victoria ver cómo los esposaban, pero la guerra apenas comenzaba. Camila fue puesta bajo la custodia temporal del Estado. Iban a enviarla a un centro de acogida. Fue el momento más duro. Ella gritaba mi nombre mientras se la llevaban. Pero Ernesto, mi abogado, hizo magia legal. Presentó una moción de emergencia. Alegó el vínculo afectivo previo comprobado de 10 años. Presentamos fotos, testimonios de profesores, vecinos. Alegó que yo era la figura paterna de facto. Y, crucialmente, alegó que Camila estaba en riesgo psicológico severo si era institucionalizada. Gracias a mi historial limpio, mis ingresos estables y la insistencia de Camila ante el juez de guardia, me concedieron ser su familia de acogida temporal cualificado de manera excepcional. Tuve que someterme a inspecciones de mi apartamento, pruebas psicológicas y antecedentes penales en tiempo récord esa misma tarde. Pero esa noche, Camila durmió en mi casa, a salvo. Durante los siguientes 4 meses, vivimos en un limbo legal y emocional agotador. Verónica, furiosa por haber perdido el control y por la humillación
humillación pública, Gustavo fue despedido de su trabajo de alto nivel cuando el escándalo policial salió a la luz en la prensa local. Se dedicó a hacernos la vida imposible. Su narcisismo no le permitía aceptar la derrota. Contrató abogados caros. Alegó que yo era un depredador sexual, que tenía un interés antinatural en Camila, que la había lavado el cerebro. Intentó destruir mi reputación en mi trabajo enviando cartas anónimas a mis jefes, que afortunadamente me conocían y la ignoraron. Fue una campaña de desprestigio brutal y sucia. Gustavo pagó la fianza y salió libre a la espera de juicio. Sus abogados argumentaban que fue un incidente aislado, provocado por la agresividad de la adolescente y que yo había exagerado las lesiones. El riesgo de que el juez de familia, un hombre conservador que solía favorecer a la madre biológica, devolviera a Camila a su madre era real y alto. La ley biológica pesa mucho. La madre es la madre, decían. Si no podíamos probar un patrón de abuso continuo, Camila volvería a ese infierno. Necesitamos algo más, Martín, me dijo Ernesto una tarde, revisando los expedientes con frustración. El juez está dudando. Verónica ha presentado testigos de que es una madre ejemplar. Gustavo dice que está yendo a terapia de control de ira. El incidente del parque puede no ser suficiente para quitarle la patria potestad permanentemente. Necesitamos demostrar que Verónica no es apta moralmente, que el ambiente es tóxico de raíz. Estábamos en la sala de mi apartamento. Camila estaba haciendo la tarea en la mesa. De repente, se levantó y fue a su habitación. Regresó con un objeto en las manos. Era su viejo iPad, el que Verónica le había regalado hacía 3 años y que Camila había traído en su mochila esa noche. Tengo algo, dijo con voz temblorosa, poniendo el iPad sobre la mesa, pero me da mucha vergüenza mostrarlo. ¿Qué es, Cami? Pregunté. Yo sabía la clave de la cuenta de iCloud de mamá. Ella siempre usa la misma para todo. Y como este iPad nunca se desconectó de su cuenta familiar, se sincronizaba todo. Yo leía sus mensajes, desde que empezó con Gustavo. Quería saber por qué cambiaba tanto, por qué me odiaba. Y grabé cosas. Y hay videos que se subieron solos desde su teléfono. Ernesto se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando. ¿Qué tienes ahí? Camila desbloqueó el dispositivo. Nos mostró una galería de horrores digitales. Había videos de fiestas en la casa cuando yo ya no estaba. Fiestas salvajes un martes por la noche. Se veía droga sobre la mesa de centro, al alcance de cualquiera. Se veía a Gustavo y Verónica totalmente intoxicados, bailando, mientras de fondo se escuchaba a Camila pedir que bajaran la música porque tenía examen. Había audios de WhatsApp que Verónica le enviaba a sus amigas de la alta sociedad. Audios crueles. Esa niña me tiene harta. Es un estorbo. Ojalá su padre biológico se la llevara, pero ni él la quiere. Me corta el rollo con Gustavo. Estoy pensando en mandarla a un internado militar o con mi madre al pueblo para que deje de molestar, decía la voz de Verónica, arrastrando las palabras por el alcohol. Pero lo más condenatorio, la bala de plata, fue un video grabado accidentalmente o por descuido hacía 2 semanas, días antes de la fuga. El teléfono de Verónica estaba grabando video desde una mesa, apuntando al techo, pero el audio era cristalino. En el video, Verónica y Gustavo discutían a gritos. Gustavo decía, esa mocosa me mira mal, me tiene harto, o se va ella de esta casa o me voy yo, no aguanto su cara de víctima. Y Verónica respondía, con una claridad escalofriante y sobria, aguanta un poco más, amor. En cuanto cumpla 16 la emancipo legalmente o le busco un marido rico y viejo para que se largue. Solo necesito que su padre biológico me firme los papeles del pasaporte para sacarla del país y deshacerme del problema en un internado suizo barato. No voy a dejar que una mocosa arruine nuestra relación y tu dinero. Tú eres mi prioridad, no ella. Ernesto miró el video en silencio absoluto. Luego miró a Camila con una mezcla de tristeza infinita y admiración profesional. Esto es, Cami, esto es oro puro legal. Esto no es solo negligencia. Esto prueba premeditación de abandono, alienación parental y priorización del bienestar de un agresor sobre el de un menor. Esto destruye su carácter moral ante cualquier juez. El día del juicio llegó. La sala estaba tensa, fría. Verónica iba vestida de madre perfecta, de blanco, llorando discretamente, con un crucifijo al cuello. Gustavo estaba a su lado, con traje y corbata, fingiendo humildad. Cuando nuestro abogado solicitó permiso para presentar nueva evidencia digital crítica, el abogado de Verónica se opuso, pero el juez lo permitió por el interés superior del menor. La sala enmudeció. Se proyectaron los videos. Se escucharon los audios. La voz de Verónica llamando estorbo y problema a su hija resonó en las paredes de madera. Se escuchó su plan para deshacerse de ella. Verónica se puso roja, luego pálida. Intentó protestar, decir que era privado, que estaba sacado de contexto, que estaba borracha. El juez, un hombre que tenía fama de duro pero justo, la mandó callar con un golpe de mazo que sonó como un trueno. El juez se quitó las gafas y miró a Verónica directamente a los ojos. Señora Ferrer, dijo con voz gélida, en mis 20 años en este estrado, he visto muchos casos de negligencia. He visto padres malos, pero la frialdad calculadora con la que usted habla de su propia hija, planeando su exilio para complacer a un hombre que la ha agredido físicamente, es repugnante. Usted ha abdicado de su rol de madre mucho antes de que esta niña tuviera que saltar por una ventana para salvarse. Usted no es una madre, usted es un peligro. El fallo fue histórico y devastador para ella. El juez retiró la custodia a Verónica inmediatamente y le impuso una orden de alejamiento. Y, en un giro legal poco común y brillante ejecutado por Ernesto, contactamos con el padre biológico en España, que apareció por videoconferencia solo para decir que no quería líos ni pagar nada, y el juez lo forzó a ceder sus derechos parentales a favor de la adopción plena por mi parte, argumentando abandono previo. Me concedieron la tutela legal plena y la adopción de Camila.
Ella eligió llevar mi apellido. Ahora era Camila Martín. Al salir del juzgado, Verónica intentó acercarse a Camila en el pasillo, desesperada, viendo cómo su mundo se derrumbaba. Gustavo ya se había ido, abandonándola al ver que perdía el juicio. Hija, por favor, Cami, no puedes hacerme esto. Soy tu madre. Te di la vida. Perdóname. Camila, mi valiente y fuerte Camila, se detuvo. La miró a los ojos, con mi mano en su hombro dándole la fuerza que necesitaba. No había odio en su mirada, solo una distancia infinita. Tú me diste la biología, Verónica, dijo Camila, llamándola por su nombre por primera vez en su vida. Pero Martín me dio la vida. Él me salvó. Él es mi padre. Tú solo eres la mujer que eligió a un novio abusivo antes que a su propia hija. Adiós. Nos dimos la vuelta y nos fuimos caminando juntos hacia la salida, dejando a Verónica llorando sola en un pasillo vacío de tribunales. La reconstrucción. Han pasado 2 años desde ese día. La vida no ha sido un cuento de hadas perfecto. Hubo secuelas profundas. Camila tuvo que ir a terapia intensiva durante 1 año para procesar el rechazo de su madre y la agresión. Tuvo pesadillas durante meses, despertaba gritando. Hubo días oscuros en los que la rabia adolescente la dominaba y rompía cosas, gritando que el mundo era injusto. Pero yo nunca me fui, nunca me rendí, nunca la dejé sola. Me quedé allí, aguantando la tormenta, siendo el pilar inamovible que ella necesitaba, demostrándole día tras día que hay hombres que no abandonan. Verónica terminó mal. El karma, o las consecuencias de sus actos, la alcanzó. Gustavo la dejó 3 meses después del juicio, cuando se dio cuenta de que ella ya no tenía la pensión alimenticia que yo solía aportar indirectamente, que había perdido su reputación social y que estaba endeudada hasta el cuello con los abogados. Se quedó sola, en esa casa grande que no podía pagar y que el banco finalmente embargó. La última vez que supe de ella, estaba vendiendo cosméticos por internet y viviendo en una habitación alquilada en casa de una tía lejana. Intentó contactar a Camila un par de veces por cartas, pero Camila las quemó sin leerlas. Hoy es un día especial. Camila se gradúa de la preparatoria con honores. Estoy sentado en las gradas del gimnasio escolar, rodeado de cientos de padres orgullosos. Llevo mi mejor traje, el que compré para el juicio. Tengo una cámara en la mano y un nudo gigante en la garganta. Cuando dicen su nombre por el altavoz, Camila Martín, ella sube al estrado. Se ve hermosa con su toga azul, se ve fuerte, se ve segura. Recibe su diploma y sonríe hacia las gradas, buscándome. Y entonces, hace algo que no estaba en el programa. Toma el micrófono para dar el discurso de despedida de su clase. Fue elegida presidenta estudiantil por sus compañeros, mi chica lista y líder. Quiero dedicar este logro, dice ella, y su voz resuena clara y potente en el auditorio en silencio, a la persona más importante de mi vida, a mi padre, Martín. No es el hombre que me dio el ADN, pero es el hombre que me dio su tiempo, su paciencia, su casa y su amor incondicional cuando nadie más lo hizo. Gracias, papá, por elegirme cuando los demás me abandonaron. Gracias por salvarme. Todo el auditorio estalla en aplausos. Yo lloro sin vergüenza, con las lágrimas mojando mi camisa. Lloro porque recuerdo la caja de cartón con la que salí de esa casa hace años pensando que había perdido todo. Recuerdo el dolor de la traición. Recuerdo el miedo de esa noche lluviosa en el parque. Y me doy cuenta de que todo, absolutamente todo el dolor, valió la pena. Porque la familia no es sangre. La sangre es un accidente biológico. La familia es lealtad. La familia es quien se queda a tu lado cuando el barco se hunde y te ayuda a nadar. Verónica quiso destruirme engañándome y echándome de su vida como si fuera basura. Pero en su arrogancia y maldad, me dio el regalo más grande, puro y maravilloso que podría haber imaginado. Me dio a mi hija. Y esa es una victoria que ningún amante, ningún dinero y ninguna mentira podrá quitarme jamás. Salimos del auditorio abrazados, caminando hacia el futuro. ¿Vamos a comer pizza, papá?, me pregunta, colgándose de mi brazo. La que tú quieras, hija, con doble queso y pepperoni. Te lo has ganado.